todo lo que tú quieres que suceda en la tierra, háblalo con la boca. Pero todo lo que tú quieres que venga en el espíritu, háblalo en la mente. Aquí está el conocimiento. Todo lo que tú quieres oír, todo lo que tú quieres palpar espiritualmente hablando, tienes que meditarlo. Entonces, es ahí donde tú comprendes y dices, oh, espérate. Por eso es que estoy careciendo de escuchar la voz de Dios. Porque cada vez que oro, no oro con la meditación, oro con la voz. La palabra que tengo para transmitir a tu corazón en este podcast es cómo activar visiones y sueños para escuchar la voz de Dios. Hay muchas personas que tienen el anhelo, que tienen el entusiasmo de escuchar la voz de Dios, pero hay cosas que tú como persona, tú como un fiel creyente a Dios, que está, ¿verdad?, entregándote a Dios día y noche, hay cosas que tú debes de entender, porque lo único que va a marcar la diferencia en que tú puedas escuchar la voz de Dios fluidamente, constantemente, como yo lo hago, es un conocimiento. Hay muchas personas que hacen ciertos tipos de cosas, pero la verdad es que la diferencia está en el conocimiento. Quizás ha buscado en YouTube, en otras plataformas, cómo escuchar la voz de Dios, pero quizás hay videos, hay podcasts que no te convencen, pero te prometo que en este podcast tú tendrás todas las herramientas y conocimientos necesarios para que tú aprendas cómo es que tú puedes escuchar la voz de Dios. Eso lo vamos a detallar más adelante, utilizando algunos versos de la palabra de Dios para nosotros poder tener fundamento en lo que te voy a impartir. Así que no te olvides de suscribirte a este podcast, suscríbete, dale me gusta, compártelo a las personas más cercanas a ti, a tus hermanos de la iglesia, a aquella persona que tiene entusiasmo por escuchar la voz de Dios. Y es que esta no va a ser la excepción. Yo sé que no va a ser la excepción porque lo que tú vas a aprender es algo que tú nunca lo hubieras escuchado, y si lo hubieras escuchado, aquí tú no lo vas a pasar por alto. Un punto muy importante que tú debes de ir comenzando a conocer es que lo primero es que las visiones, escucha bien, las visiones y los sueños es una dimensión del espíritu. Es bueno que tú grabes esto, lo anotes en una mascota, vaya cogiendo apunte para que no se te olvide todo lo que te voy a enseñar para que puedas ponerlos en práctica, porque este video es 100% práctico y te voy a dar lo teórico para que entonces cuando tú vayas a la práctica no te pierdas. Entonces lo primero que tú tienes que anotar es que los sueños y las visiones es una dimensión del espíritu. Es decir, que cuando Dios quiere hablarle a una persona, lo que Dios hace es utilizar la dimensión del sueño y la dimensión de las visiones. En la Biblia nosotros podemos ver muchos ejemplos acerca de que cuando Dios quería hablarle a sus profetas, Dios utilizaba la visión y Dios utilizaba los sueños. Podemos ver como el profeta Jonás, el profeta Isaías, podemos observar a Abraham cuando Dios le hablaba por visiones y por sueños. Ahora bien, hay un mito que tú tienes que derribar, y es que muchas personas dicen que no, por ejemplo, hay muchas personas que viven predicando, que viven enseñando que la voz de Dios no viene a nosotros todos los días. Eso es totalmente falso. La voz de Dios está disponible para que tus oídos espirituales la escuchen constantemente. Lo que pasa es que si tú no entrenas tu espíritu, si tú no te entrenas como un siervo de Dios con las herramientas y el conocimiento necesario para tú ver las visiones de Dios, para tú ver los sueños de Dios, tú nunca vas a escuchar la voz de Dios porque no tiene la preparación ideal que se necesita para tú poder mantenerte escuchando la voz de Dios continuamente. Ahora bien, entonces, entendiendo este panorama, tienes que ir tomando en cuenta que la voz de Dios se mueve por dimensiones. Escucha esto, anota esto. La voz de Dios se mueve por dimensiones. Incluso aquí está, en la Biblia también está escrito, porque todo lo que te voy a explicar y lo que te estoy enseñando está dirigido y alineado a la palabra de Dios. Dice la palabra que Dios habla de una y otra manera. Y esa una y otra manera son las visiones y son los sueños. ¿Qué es lo que pasa? En las visiones y en los sueños te expliqué que eso es una dimensión. Ahora mismo esa dimensión está disponible. Ahora mismo yo puedo ver visiones para yo poder
hablarte lo que Dios a mí me está hablando. ¿Qué es lo que pasa? La voz de Dios se mueve por dimensiones. Entonces, si tú como persona entiendes que la voz de Dios se mueve por dimensiones, entonces tu mente va a comenzar a analizar que entonces tú necesitas una preparación para llegar a esa dimensión que donde se está moviendo la voz de Dios. Quiero ponerte un ejemplo sencillo. Por ejemplo, ponte y visualiza en tu mente una radio. ¿Ve? Visualiza una radio. ¿Qué necesita una radio? Una radio necesita una frecuencia. Por ejemplo, me voy a inventar un número de radio, 92.99 o 93.55. Vamos a escoger este número, 99.55. Este 99.55 representa un espacio durante una hora del día, pero representa una dimensión de la radio. Si yo quiero como persona escuchar todo lo que se está emitiendo en esa radio, yo como persona tengo que prepararme para escalar hacia esa dimensión. Entonces ahí donde yo como persona cojo mi teléfono, busco la radio, busco 92.55 y ahí donde yo me conecto a esa dimensión. Cuando tú llegas a esa dimensión, tú no tienes que hacer nada para escuchar la voz de Dios porque ya tú estás dentro de la dimensión. Ya lo que tú vas a hacer es a disponerte a escuchar todo lo que se esté emitiendo en esa dimensión o en esa frecuencia de esa radio que es 92.55. Pues eso es lo que pasa cuando nosotros procuramos y nos proponemos en escuchar la voz de Dios. La dimensión de las visiones, la dimensión de los sueños, cuando tú estás dentro de ella, tú no tienes que hacer nada para tú escuchar la voz de Dios, porque ya la voz de Dios está fluyendo. Lo que sí tú tienes que hacer es la preparación que te voy a enseñar, que más adelante, la preparación que te voy a enseñar, la que tú tienes que poner en práctica para tú llegar a esa dimensión. Y eso es lo que poco se enseña. ¿Qué es lo que yo como persona verdaderamente tengo que hacer para yo llegar hacia esa dimensión? Y yo sé, claro, sé que te está haciendo la pregunta, Dani, ok, ¿cuál es la preparación? ¿Qué es lo que tú tienes que decirme para yo poner en práctica, para yo llegar hacia esa dimensión? Pero te pido que tengas paciencia porque todo lo que es espiritual, porque mira, te voy a explicar algo. Para mí no es fácil explicar este tema porque son muchos encuentros con Dios que yo he tenido y además de eso, para yo poderte enseñar este tema, he venido trazando una intimidad con el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, irme como aclarando todos los conocimientos que yo necesito para yo entender cómo escuchar la voz de Dios. He tenido que ir de paso a paso con el Espíritu Santo, entendiendo punto por punto. Y una de las formas que yo he podido observar del Espíritu Santo, de cómo Él me enseña, porque el Espíritu Santo es mi maestro número uno, es que yo observo que el Espíritu Santo utiliza muchas analogías para enseñarme un tema espiritual. Y por eso te digo que tome paciencia en escuchar todo lo que tengo que explicarte. Porque este video también está lleno de analogías, porque el Espíritu Santo me enseñó que las analogías, las comparaciones son las mejor forma para explicar los movimientos espirituales. Porque en el mundo espiritual no es tan fácil explicar cómo escuchar la voz de Dios, si no es utilizando analogías y comparaciones para que tú puedas entender la similitud de cómo escalar hacia esa dimensión. Pero te prometo que sí lo vas a ir entendiendo paso por paso. Ahora, error número uno que no quiero que cometas, tenme paciencia. Error número uno que no quiero, y sé que hay muchas personas que lo están cometiendo, y por eso es que yo quiero hablarte acerca de este error que muchas personas hacen. Y es que cuando yo comencé el ministerio de la oración, sí, porque para mí la oración es un ministerio. Sé que no está escrito en la Biblia que la oración es un ministerio, pero en mi opinión personal, yo he decidido ponerle como ministerio de la oración, porque para mí es un ministerio. La oración es un ministerio. ¿Y por qué es un ministerio? Porque un ministerio conlleva de dedicación, y yo como persona, ¿verdad? Todos los días me estoy dedicando. Mira, hermano, yo oro de noche, yo oro de madrugada, y durante el día yo paso cantidades de horas orando
orando. Entonces, como yo me dediqué a orar, por eso yo le llamo ministerio de la oración. Pero cuando yo comencé el ministerio de la oración, cuando yo me decidí a mis 17 años, recuerdo muy bien que me decidí a entrar en lleno en la oración. Recuerdo que Dios, bueno, quizá yo le estoy llamando error ahora porque yo carecía de ese conocimiento realmente. Porque si tú careces de un conocimiento, imagínate. Pero en ese tiempo carecía de ese conocimiento. Y era que yo le decía a Dios, tenía una hambre, ahora no. Pero en el principio yo tenía hambre por escuchar la voz de Dios. Yo no había conocido la voz de Dios. Yo en la oración le pedí a Dios, Dios, quiero escuchar tu voz. Dios, háblame, que no está mal, está muy bien. Si lo está haciendo, está muy bien, pero te voy a enseñar algo diferente. Cuando yo comencé a pedir a Dios, Dios, háblame, quiero escuchar tu voz. Yo tenía esa hambre por escuchar la voz de Dios y claro, la sigo escuchando fluidamente, pero ahí, hacia ese punto, es donde yo te quiero llevar, porque en mi principio de la oración, yo duraba, que con lo que te voy a explicar, es lo que con muchas personas lideran. Por ejemplo, estás orando, Dios te habla hoy, pero dura 3 días, 5 días, 1 mes, 2 meses sin volver a escuchar la voz de Dios. Vuelve y escucha la voz de Dios. Pero dura 2 meses, 3 meses, 6 meses sin escuchar la voz de Dios. Vuelve la voz de Dios. Dura 2 meses, 3 meses, 5 meses y después que vuelve a escuchar la voz de Dios. Yo estaba en esa misma etapa donde yo no escuchaba la voz de Dios frecuentemente, no la podía comprender, no la analizaba porque casi no la conocía, pero era porque yo estaba careciendo de un conocimiento de cómo operar en la dimensión de cómo escuchar fluidamente como lo hago ahora. Ahora yo he llegado a una dimensión que Dios a mí me enseñó, me dio el conocimiento, sé cómo operar y sé cómo llegar hacia esa dimensión para escuchar la voz de Dios frecuentemente. Ahora no, ahora yo he llegado a un nivel donde escucho la voz de Dios frecuentemente, fluidamente y la puedo escuchar cada vez que yo la consulto. La voz de Dios, ojo con esto, la voz de Dios es para consultar. Y como Dios me ha dado el conocimiento de cómo consultarla correctamente, es por eso que cada vez que yo consulto la voz de Dios, en esta dimensión que yo he podido entrar, siempre la voz de Dios viene a mí. Ahora bien, vamos a entrar en un verso de la palabra de Dios que es el fundamento que te va a ayudar a ti a entender la herramienta edificativa que te va a ayudar a ti a tu poder afilar tu herramienta, afilar tu espada, afilar tus instrumentos para tú poder llegar a esas dimensiones donde la voz de Dios está constantemente fluyendo. Y es que ese verso se encuentra en el libro de los Salmos, su capítulo 4, versículo 4 en adelante. Dice la palabra de Dios. Será para el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, temblad y no pequéis. Lo tengo aquí en mi celular. Meditad en vuestro corazón. Oye lo que está diciendo la palabra. Temblad y no pequéis. Meditad. Ojo con esto. Apunta esto en tu mascota. En una nota. Meditad en vuestro corazón. Estando en vuestra cama y callad. Ay, Dios mío. Tengo tanta ganas de repetir esto. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Mira, ahora sí vamos a ir entrando en materia. Hay una diferencia en aquella persona que no escucha la voz de Dios constantemente, en aquella persona que escucha la voz de Dios constantemente. La diferencia está que esa persona que escuchan la voz de Dios constantemente están operando con un conocimiento que tú todavía no sabes. Ahora bien, escucha esto. A nosotros como personas, cuando nosotros nos convertimos, a nosotros nos dicen que nosotros debemos de orar. Y claro que sí, el fundamento de todo el creyente es orar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos han enseñado que la oración solamente tiene que ver con tú declararlo con tu boca, de que todo lo que tú vayas a orar, hablarlo con tu boca. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué quizá tú estás orando mucho y no estés escuchando la voz de Dios mucho? Porque tú tienes que
entender que en la palabra de Dios se encuentra una ley espiritual que si tú no la cumples, por más que tú ores, mira, tú puedes orar 115, 1115 veces y tú vas a carecer de oír la voz de Dios constantemente porque tú no puedes violar las leyes espirituales que están escritas en la Biblia. La Biblia dice, primer principio, primera ley espiritual que existe para tú poder escuchar la voz de Dios es que la Biblia dice, acomodad lo espiritual con lo espiritual. Ahora tú me preguntarías, Dani, pero ¿cómo se come ese rollo? Explícame, ¿cómo se come ese rollo? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Qué es lo que dice la palabra con acomodar lo espiritual con lo espiritual? Ahí vamos. Fíjate, el error que muchos de nosotros cometemos a la hora de orar es que cuando nosotros queremos oír la voz de Dios, todo lo que nosotros le expresamos a Dios, lo expresamos con la boca. Y tú tienes que entender que esta boca declara las palabras que se van a manifestar en la dimensión terrenal. ¿Qué es lo que quiero decir? Todo lo que tú quieres que suceda en la tierra, háblalo con la boca. Pero todo lo que tú quieres que venga en el espíritu, háblalo en la mente. Aquí está el conocimiento. Todo lo que tú quieres oír, todo lo que tú quieres palpar espiritualmente hablando, tienes que meditarlo. Entonces, es ahí donde tú comprendes y dices, oh, espérate. Por eso es que estoy careciendo de escuchar la voz de Dios. Porque cada vez que oro, no oro con la meditación, oro con la boca. Entonces, es ahí donde muchas personas carecen de escuchar la voz de Dios constantemente porque no están orando en la meditación. ¿Por qué? Porque ahí es donde entonces nos comemos el rollo, nos comemos la palabra. La Biblia dice, acomodad lo espiritual con lo espiritual, lo invisible con lo invisible, lo espíritu, tu espíritu con el espíritu. Entonces, vamos a hacer un análisis, Cuando yo utilizo mi boca, yo no estoy utilizando mi espíritu, porque mi boca está hecha de materia. Cuando yo utilizo mi boca, yo estoy utilizando algo material. Pero cuando yo hago silencio, callo mi boca, y en deber de yo declarar lo que iba a declarar por mi boca, lo declaro en el espíritu, es decir, en mi mente. Cuando yo lo medito en mi mente, cuando yo lo oro en mi mente, entonces yo me estoy comunicando directamente con el espíritu. ¿Está entendiendo? Me estoy comunicando directamente con el espíritu. Entonces, al tú comunicarte directamente con el espíritu, porque estás utilizando tu espíritu para hablar con Dios, es ahí donde la voz de Dios se mantiene viniendo fluidamente. Porque tú estás entrando en esa dimensión del espíritu. Fíjate que la Biblia dice aquí, escucha bien este principio, meditad en vuestro corazón. La Biblia misma está recomendando que para poder escuchar la voz de Dios, lo que tú necesitas para escucharla fluidamente, lo que tú necesitas es meditar continuamente en tu corazón. Corazón tiene que ver el pensamiento. En otra palabra, debe de utilizar tus pensamientos para tú orar. Por eso dice la palabra, ora todo el tiempo. Orar sin cesar. En otra palabra, todo lo que tú vayas a orar de hoy en adelante, óralo en la mente. Y cuando tú lo ores en la mente, entonces la voz de Dios viene continuamente hacia ti. Recuerdo que en una ocasión, hermano Edgar, escucha esto. Yo llegué del trabajo de mi casa y tenía una gana inmensa de yo orar. Y tenía esas ganas de orar. Y recuerdo que yo entré a mi habitación y cuando entro a mi habitación apago las luces, me bañé, apagué las luces y me tiré abajo y me senté ahí. Yo sentí a orar, pero sentí a orar más en meditación que orar con la boca, es decir, tú sabes, declarándolo públicamente en mi habitación, como decretándolo. Y me senté y estoy yo orando en mi mente. Recuerdo que en mi mente yo estaba orando en lengua, estaba diciendo aleluya, estaba diciendo santo en mi mente. Recuerdo que de tanto meditar en la mente, entré en una visión. Y en la visión Dios me dijo, la meditación es una de las dimensiones más fuertes que existe. Cuando Dios me dijo esto, entonces fue donde yo pude comprender que para yo poder entrar a la dimensión de los sueños y a la dimensión de las visiones, lo que yo necesito es meditar en la mente para que entonces yo pueda llegar hacia esa dimensión y escuchar lo que yo
quiero oír de parte de Dios. Fíjate, no yo, que la misma Biblia está diciendo, porque a nosotros como personas nos han acostumbrado y nosotros hemos cometido ese problema y hemos tenido ese problema por generación. Nos han enseñado que orar solamente es de rodillas. Y quiero enseñarte algo. Orar de rodillas, yo lo hago. Realmente, yo lo hago. Pero quiero enseñarte algo. Y es que orar de rodillas solamente es una forma. Orar de rodillas simplemente es una forma. Yo lo hago, claro, continuamente. Es un estilo de vida. Pero quiero que tú aprendas que orar de rodillas no es la única forma. Y te lo voy a demostrar por la palabra de Dios. En el versículo que te acabo de compartir, oye lo que está diciendo el salmista. Dice, este salmo dice, Salmo de David. En otras palabras, fue porque el mismo David lo escribió. David descubrió un misterio de cómo entrar a esa dimensión donde la voz de Dios está fluyendo continuamente. Cuando David quería escuchar la voz de Dios, había algo que él hacía. Él aprovechaba que él tenía sueño. Se acostaba. Y oye el misterio que David desata. David dice, cuando tú te vayas a acostar, no cuando tú te vayas a arrodillar, cuando tú te vayas a acostar, dice David, dice la palabra de Dios, cierra tu boca, no hables. Medita en tu mente acerca de Dios. Es lo que está diciendo David. Medita. David está diciendo, esto es lo que yo hago. David está diciendo, cuando yo me acuesto, yo lo que hago es callar mi boca, me silencio y comienzo a meditar acerca de la creación de Dios, comienzo a orar en mi mente. Entonces, es ahí donde David dice, y por cuanto yo medito, cuando yo me acuesto, es por causa que vienen las visiones y vienen los sueños. Yo personalmente he podido experimentar estas dimensiones y es por eso que tengo el conocimiento necesario para explicarte acerca de este tema, de cómo tú tienes que irlo poniendo en práctica. Y te estoy diciendo, de hoy en adelante, tienes que comenzar a meditar más en tu mente. A que cuando tú te vayas a acostar, medites la palabra de Dios. Cuando tú vayas a orar de hoy en adelante, tienes que meditar en la palabra de Dios. Que todo lo que tú vayas a decir con tu boca, cierra tu boca. Y mejor, dirlo en tu mente. Medita en tu mente. Y te prometo que vas a comenzar a entrar continuamente a las dimensiones del Espíritu, donde la voz de Dios está constantemente hablando en tu vida. Fíjate, te decía de que yo he navegado en muchas dimensiones del Espíritu a causa de la meditación. A causa de la meditación he podido entrar a dimensiones profundas del Espíritu. Yo, a causa de la meditación, he podido viajar a China en el Espíritu. He viajado a otros países utilizando estos principios que la palabra de Dios enseña. Recuerdo que en una ocasión estaba meditando. Ustedes saben, todo hombre de Dios tiene que tener un momento de intimidad con Dios, un tiempo. Y yo tengo un tiempo seleccionado. Incluso, en ese tiempo, recuerdo yo que el Espíritu Santo vino a mí en visión. Recuerdo que yo estaba meditando, yo estaba orando en mi mente. Y de tanto orar en la mente, Dios trajo una visión. Y en la visión, Dios me trajo a una niña de un país. En la visión yo veía mi cuarto tal como es mi cuarto. En la visión yo veía el patio, porque el patio de mi casa queda atrás de mi cuarto. Y hay una ventana, y si la ventana está abierta, yo puedo ver el patio. Entonces, recuerdo que como la ventana estaba abierta, yo veía a la niña que estaba detrás de la ventana. Y el Espíritu Santo de Dios me dijo dentro de la visión, ora por esa niña, porque esa niña está enferma. Y cuando yo oré por la niña, dentro de la visión, la niña quedó sana. Yo lo que te puedo decir, no sé de qué país era esa niña, pero sé que esa niña no pertenecía a la República Dominicana. ¿Qué te quiero decir? Cuando tú aprendes a utilizar la meditación, porque te voy a añadir algo que no estaba para este video. Todos los hombres de Dios
tienen que aprender a meditar. Si tú no aprendes a meditar, no vas a aprender a navegar en los niveles espirituales. Incluso la voz profética es cuando tú eres un hombre de meditación. Escucha esto. Cuando tú eres un hombre de meditar, de orar en la mente, es ahí donde la voz profética constantemente está viniendo a esa persona. Si tú no eres una persona que medita, la voz profética no puede venir a ti, porque ¿qué es lo que pasa? Te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde se encuentra la fe? La fe se encuentra en la mente. La mente es el núcleo de la fe. Entonces, cuando tú utilizas ese núcleo de fe, ¿me está entendiendo? Entonces ahí donde tú, mira, los otros días yo estaba en mi habitación. Escucha esta experiencia que yo tuve hace como una semana atrás. Y cuando yo me acosté, puse este principio en práctica, este principio que te estoy enseñando, porque ya tengo mucho tiempo poniéndolo en práctica. Y cuando yo estaba acostado, recuerdo que lo que yo estaba orando en mi mente era que yo me veía, yo estaba visualizando, profetizando. Escucha la oración que yo estaba haciendo. Yo, en esa meditación, cuando yo me acosté, yo estaba visualizando que yo le estaba profetizando a la gente, que yo estaba tocando a la persona y la gente se sanaban. De tanto meditar de esas cuestiones, Dios me entró a una dimensión profética y altamente profunda. Y en esa dimensión profética, porque voy a decir algo, quizá muchas personas me van a criticar, quizá muchas personas me van a juzgar con lo que voy a decir, pero existen ángeles proféticos. Hay ángeles que se mueven en esas atmósferas proféticas. Y el ángel que Dios me permitió escuchar en esa dimensión profética me dijo, a causa de la meditación, oye lo que me dijo el ángel me dijo, a causa de la meditación van a venir ocasiones donde tú físicamente te va a ver afectado. Porque la meditación tiene algo que a veces te comienza a afectar emocionalmente. ¿Por qué? A veces tú puedes sentir mareos, a veces tú puedes sentir quizá como que te está agobiando. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy haciendo este video y de tanto meditar, porque estaba meditando, me duele un poco la cabeza. Y el ángel de Dios me dijo, dentro de la visión, no te preocupes porque esto también le pasaba a T.B. Joshua. El ángel me dijo, esto le pasaba a T.B. Joshua. De tanto meditar, él se sentía en ocasiones abrumado. Me dijo el ángel, T.B. Joshua está muerto. Yo no sé por qué Dios permitió que el ángel me dijera eso. Yo no sé por qué Dios permitió que yo entre en esa dimensión. Yo lo que sé es que el ángel que vino a mí en visión me dijo, a causa de la meditación van a venir ocasiones donde te vas a... Porque incluso la meditación, cuando tú eres un hombre de meditación, la meditación provoca cansancio corporalmente. Por eso es que también he aprendido acerca de lo que son los buenos alimentos, de descansar. El hombre de Dios también tiene que aprender a descansar porque meditar es un trabajo. Entonces, para ir resumiendo y para ir terminando este podcast, porque ya vamos por media hora. Lo que quiero dejar claro en este video es que para llegar a esas dimensiones tienes que poner en práctica más la meditación de la palabra de Dios en tu mente. Por ejemplo, hay muchas cosas que Dios a mí me ha enseñado. Ejemplo, tú tienes el don profético. ¿Qué estás haciendo tú para que la voz profética venga a ti? ¿Estás orando en tu mente? Incluso el secreto de todos los profetas, yo no soy profeta, pero Dios me ha enseñado muchas cosas proféticas. Yo tengo un don profético, no soy profeta, tengo un don profético. Dios me ha ungido como evangelista, pero quiero enseñarte algo, porque cuando tú tienes el don profético, vuelvo y repito, no soy profeta, yo no tengo el ministerio profético, no tengo ese ministerio. Simplemente tengo un don profético y opero mucho en lo que es en la dimensión del vidente. Opero mucho en esa dimensión. Ahora, quiero enseñarte algo. El secreto de todos los profetas en generales. El secreto de todos los profetas es que cuando ellos quieren escuchar la voz de Dios, lo único que ellos hacen, escucha esto, es meditar. Meditar que ellos están escuchando a Dios, meditar en su mente. Y cuando ellos meditan en su mente, entonces viene la voz de Dios. Claro, te voy a enseñar algo. Cuando tú comienzas a meditar, porque esto me pasaba mucho.
esto me pasaba mucho, que cuando yo comencé a meditar, no podía controlar los pensamientos. Eso es un factor a mejorar. A lo primero te vas a sentir incómodo, a lo primero te vas a sentir que de tanto de meditar te molesta orar en la mente porque no puedes sujetar tus pensamientos, no puedes concentrarte en una sola oración. Vas a observar que cuando tú comienzas a meditar van a venir muchas preguntas a tu mente, muchas cosas dispersas a tu mente, pero lo que yo te puedo recomendar es que sigue meditando. Todos los días dedica 5 minutos, 10 minutos y verás que a medida que vayan pasando los días y los meses, entonces tú vas a tener la capacidad de ir controlando esos pensamientos.